Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, que es el laboratorio que está ubicado en la UNIES, en el primer piso, el laboratorio 7. Y pues en esta ocasión, como todos los viernes, tenemos nuestro seminario. Y en esta ocasión, pues es grato para mí avisarles y decirles que vamos a presentar un libro que se hizo básicamente con los colaboradores que somos parte del grupo de ese laboratorio, que lidera el doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Él es el responsable del laboratorio y pues va a presentar este libro a nombre de todos. Estamos muy orgullosos de que ya el libro está próximo a publicarse en prensa. Y pues los dejo, sin más que decirles, con el doctor Edson, que nos presente el libro. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes a todos. Espero, perdón por un poco por el ruido, porque ahorita no estamos exactamente en su casa. Estamos aquí, digamos, cerca de Parque Tezontle, en un Starbucks. Estamos ahí, por eso se escucha un poco de ruido. Pero me da mucho gusto saludarlos, sobre todo ver tantos compañeros, tantos amigos, tantos alumnos. Entonces, la intención de esto es comentarles cómo vamos, qué estamos haciendo en el grupo de reología y hacia dónde vamos. Prácticamente lo que les quiero presentar ahora es parte de lo que estamos trabajando un grupo de estudiantes que empezaron conmigo en el proyecto de tesis LTP-8, que fueron en masa en LTP-8, LTP-9, y mucho de su trabajo está por publicarse. Algunos de nosotros vamos a estar preparando los trabajos para que se puedan publicar, para que se puedan presentar en congresos. Básicamente lo que queremos es exponernos, y una de las razones es ya no tener material que no se pueda publicar en el grupo de fenómenos de transporte. En este caso, vamos a hacer una serie de libros, estamos trabajando sobre esto. Este es uno de los primeros. Entonces, este es un esfuerzo en conjunto de todos los alumnos. Cada alumno va a presentar una tesis. Esa tesis aporta artículos, aporta congresos, aporta publicaciones. Entonces, lo que versa es en esto. Bueno, entonces, les voy a presentar básicamente, no sé si me deja Luis. Luis, ¿me puedes dejar compartir, por favor? Ya está. Entonces, tenemos esta parte, y esto es el material. Bueno, déjenme ver un segundo. No es, ok. Déjenme ver, ajá, un segundito. Ok, es esto. A ver, ahí está. Aquí lo que les estoy mostrando es digamos, el formato del libro que estamos trabajando. Este formato que se va a publicar es un libro que trata acerca de fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos. Mucho de lo que hemos estado trabajando es un resumen de lo que se ha estado haciendo con los estudiantes. Básicamente van a participar una serie de profesores, pero los alumnos vamos a tratar de que todas sus aportaciones sean publicables en revistas, por lo menos nacionales, con factor de impacto. Esa es la idea. Entonces, habla acerca de los fenómenos de transporte en sistemas biológicos. Sistema biológico puede ser sangre con hipercolesterolemia, puede ser la misma saliva, fluidos corporales, puede ser las células ciliadas externas, que son los amplificadores del oído, que está trabajando Estefanía, está trabajando Yael en ese tipo de aplicaciones. Otros de ustedes van a estar trabajando en sangre con diferentes trastornos alimenticios, y esto es básicamente los colaboradores que han estado participando en este ensayo. Uno es un servidor, otro es la doctora Mayra Luz Sánchez Vicencio, el doctor Fausto Calderas García, que es, digamos, el líder del laboratorio de fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos. El candidato a doctor o doctorante es maestro en ciencia Luis Antonio Ramírez Torres, que es una persona que sabe mucho y explica excelentemente bien. Tengo el gusto de presentar a mi jefa, que fue mi jefa, y es una colaboradora muy importante, la ingeniera química Dominga Ortiz Bautista, la maestra Catalina Soriano, que está en el área de
química computacional y está trabajando sobre dinámica molecular de sistemas como el Chagas, que es una enfermedad que se transmite a través de un insecto. La maestra Diola, que está en la Universidad Juárez del Estado de Durango, el doctor Luis Medina Torres y el doctor Vicente, que es el director de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Entonces, lo que trata es estudiar este tipo de sistemas que tienen que ver con el flujo y la reología de estos sistemas. El libro es bastante amplio, son 100 hojas, pero lo que trata es básicamente de esto. Entonces, me permito compartir esta parte y ahorita discutimos algunas cuestiones. Entonces, esta presentación que tengo aquí, perdón, un segundo, es un segundo, en lo que está esto. Un segundo, ajá. Bien, voy a presentarlo. Esta presentación que les voy a presentar, que les voy a dar, es algo que va a presentar su compañera, perdón por la redundancia, su compañera Estefanía en el Congreso AMIDIC, que es parte de lo que nosotros estamos trabajando en colaboración con la Universidad de McGill, que es esta parte. Y de esto verse el libro, básicamente. Lo que tenemos aquí son estudios donde tienen que ver con sistemas donde hay un campo eléctrico, un gradiente de presión, puede ser un gradiente de un láser para aumento de la temperatura. En eso va a estar trabajando su compañera María de Los Ángeles Camacho, que me está escuchando por ahí. Esto se aplica mucho en sistemas miscelares. Ahí está su compañera Itzel. Karen está trabajando sobre resonancia en tubos elásticos. Son parte del equipo que está con nosotros. Entonces, básicamente lo que yo estuve haciendo allá en la Universidad de McGill es estudiar sistemas biológicos que tienen que ver con la respuesta a un sonido, y eso es las células ciliadas externas que están en el oído interno y reaccionan y amplifican el sonido. Entonces, básicamente lo que versa esta presentación que yo hice en la Universidad de McGill es en una introducción muy somera de lo que es flexoelectricidad, el background que sería nuestro marco teórico, los objetivos del trabajo y la parte del problema físico y el modelado, los resultados y las conclusiones. Este trabajo tiene que ver, está ligado con el libro que estamos presentando, que es sobre flujo pulsátil sanguíneo. Expertos en esa área es el doctor Fausto, en todo lo que es sangre, reometría de sangre, expertos en todo lo que es simulación. Está el maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres, y los colaboradores que estamos inmersos en este equipo aportamos con los modelos matemáticos y todo eso. Entonces, este trabajo se hizo en un equipo internacional que está liderado por el profesor emérito James McGill, profesor doctor Alejandro de Rey, que es una autoridad en el área de cristales líquidos de Argentina. También tenemos gente colaborando aquí en Canadá, el profesor Philip Servio, que está en el área de energía. Entonces, estos son los colaboradores que yo tengo, o compañeros que tengo allá en la Universidad de McGill, que es Xiaodong Xu, que es de China, Xigen Wang, que es una persona que trabaja muy bien en todo lo que es matemática, geometría diferencial, geometría de curvas riemannianas, todo ese tipo de cosas para describir la topología que hay en la parte de las membranas, es decir, por topología los cambios que tiene la membrana por efecto de la curvatura. O sea, tiene consideraciones bastante peculiares. Entonces, tenemos a gente de Irán, Shaden Dagash, gente de Brasil, André Guerra, de Irán, Sayed, Oscar Matus de México, David Zamora Cisneros, que es estudiante de la FES Zaragoza, fue mi alumno y que está estudiando ahorita el doctorado allá en McGill, Victoria Tello Hernández, que fue alumno, cuando digo alumno, es alumno del doctor Fasto y un servidor, y Eric Loza, que es de la UAM Iztapalapa, pero que también nos pidió que lo recomendáramos para esa universidad. Entonces, la idea clave de todos estos sistemas, ya sea temperatura, ya sea presión, ya sea gradiente de presión, un campo eléctrico, un campo magnético, es ver qué pasa cuando yo tengo un estímulo y qué le pasa a la propiedad, cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida.
Si yo tengo un gradiente de presión, ¿qué le pasa al flujo? Si yo tengo un gradiente de presión, ¿qué le pasa a la curvatura? ¿Qué le pasa a la temperatura promedio? Entonces, la flexoelectricidad es la capacidad que tiene un sistema de cambiar su curvatura, la curvatura gaussiana, por efecto de un campo eléctrico. Es decir, cómo se dobla o se expande. Esto lo está presentando su compañera Estefanía en agosto, en el AMIDIC. Hay muchos sistemas que pueden cambiar su curvatura. Este cambio puede ser también aplicado a sistemas miscelares. En este caso, su compañera Itzel que está ahí, que ya terminó su tesis, está trabajando sobre sistemas miscelares tipo Gaussian. Un sistema micelar es un agente que tiene una parte hidrofóbica, hidrofílica, y que forman estructuras, cúmulos que le llaman en materia suave, materia blanda. Y esas estructuras, cuando las deformas, cambian continuo y irreversiblemente y se orientan bajo flujo. La idea de este libro es que todo lo que aprendemos en fenómenos de tiene muchas aplicaciones, y eso es lo más importante. Entonces, nuestra motivación, siempre le digo a los estudiantes que la motivación es importantísima, es que su compañera Estefanía, Yael, gente como Karen, Galicia, gente como Alondra, gente como Isabel, puedan entender por qué una persona puede escuchar o no. Entonces, básicamente tiene que ver con la resonancia, lo que estudió Karen, lo que ha estudiado Karen, una resonancia que es el sistema básico en mecánica clásica, mecánica newtoniana. Tengo una masa con un resorte y ese resorte lo estiro, hay una fuerza que se opone a que yo deforme el material y empieza a vibrar. Esa vibración se puede llevar a resonancia magnética nuclear, ahí son magnetos, son núcleos que están resonando. Cualquier cosa que tenga que ver con resonancia tiene que ver con el flujo pulsátil. Entonces, bueno, esto básicamente tiene un estudio bastante amplio, pero vamos a entender una aplicación. Esto lo presentó su compañera Estefanía, donde el sonido entra al oído, y el oído es un sistema electromecánico bastante complicado, que tiene desplazamiento de líquidos, entra a lo que es el yunque, el estribo. Esta es la parte del oído interno, externo, medio interno, hasta que llega al oído medio interno, donde están las cócleas, que son este sistema que está aquí, el órgano de Corti. Aquí están las células ciliares externas, que cuando el sonido llega a esas antenas que están aquí, que son las estereocilias, empiezan a vibrar por efecto del sonido. Entonces se contraen y se expanden, se contraen y se expanden. Entonces esta expansión tiene que ver con una amplificación, porque llegan a una frecuencia que es la frecuencia clave, reina, resonancia. La resonancia es la frecuencia en la cual la frecuencia externa se empata con la frecuencia del material y las dos se unen para empezar a resonar. Eso es muy importante. Hay un problema en ecuaciones diferenciales ahorita que está dando el profesor Fausto, del puente de Tacoma, que empieza a vibrar por efecto del aire y llega al estado de resonante, y es cuando el puente se cae, porque llega a la máxima energía, y la energía hace que implosione el puente. Otra de las cosas es que aquí hay entrada de iones potasio, iones calcio, y es un problema que tiene que ver con un medio poroso, con transferencia de masa, con reología, y tiene que ver con esa cuestión. Entonces, esta membrana, si nosotros hacemos un zoom, lo que tenemos es que se contrae y se expande, y luego esto tiene que ver con la parte de la resonancia. Aquí tenemos una fase viscoelástica, aquí tenemos otra fase viscoelástica, y esta forma de especie como de digamos, acordeón, esto que está aquí, esta S que está aquí, es la membrana que se está doblando. Entonces, un pico, este pico y este pico, se pueden poner, esta fase que está aquí, esta fase y esta fase, se pueden poner como un tubo, donde en la mitad está la membrana biológica, aquí. Esta membrana, cuando nosotros la contraemos, se expande hacia acá, cambia su curvatura, y por efecto de la oscilación, se expande hacia el otro lado. Entonces, es un fenómeno que está oscilando completamente. Entonces,
Aquí lo que tenemos es simple, es un sistema donde hay una entrada. Aquí está la entrada. Puede ser aquí un gradiente de presión, puede ser aquí un láser, algo que va a desarrollar su compañera María de los Ángeles Camacho, es Daniel y Moisés, es el estudio de un catéter en un láser, y ese láser lo que hace es aumentar la temperatura, y lo que hace esa temperatura es tener un efecto antimicótico porque hay un crecimiento bacteriano cuando nos meten un catéter en el cuerpo humano. Entonces, ella va a tener aquí un láser, o sea, es una fuente que va a depender del tiempo, y lo que va a tener acá sería la salida de la temperatura, pero es una temperatura promedio. Cuando tenemos un gradiente de presión, lo que tenemos es, la salida es el flujo, o puede ser también, cuando tenemos un campo eléctrico, la salida, ya sea el gradiente, digamos, el flujo volumétrico, o el cambio en la curvatura. Es decir, la idea es clara. Tengo una variable de entrada y tengo una respuesta, que es el flujo, la temperatura, la temperatura, la concentración promedio, etcétera. Y tengo una variable de entrada que puede ser el campo eléctrico, que puede ser el gradiente de presión y todo. También ahí hay uno de los estudiantes que tenemos aquí, que es Daniel, está estudiando liberado de fármacos, que eso lo vamos a discutir con el profesor Luis, y bueno, Luis Antonio, y con el profesor Fausto, que tiene una pastilla, y esa pastilla está en contacto en la interfase con un líquido. Ese líquido puede ser la misma sangre, ¿no? Entonces es bastante interesante ese problema. Y también puede estudiar esto desde el punto de vista de la resonancia, teniendo una reacción oscilatoria. Entonces, el background que tenemos en general para todos estos sistemas es fenómenos de transporte. En este caso, pues es una ecuación de forma que es un balance de presiones. Es un balance de presiones donde aquí está el campo eléctrico. Esta es la segunda ley de Newton. Esta que está aquí es de que le llaman stress ball jump, que sería stress jump, que es básicamente es una discontinuidad. Yo no entendía eso, y hasta que me lo explicó el doctor Fausto, que tú tienes aquí un sistema donde aquí tienes una membrana y tienes aquí un líquido. Entonces aquí tienes una membrana que es un sólido. Entonces, aunque sea muy delgado el sólido, aquí estás cortando la interfase, porque aquí tienes líquido, y esto estás cortando esa unión entre líquido y líquido. Entonces tendrías una especie como de barrera, una discontinuidad. Entonces esto tiene que ver con el cambio en esa discontinuidad. Entonces, ¿eso dónde lo vemos? Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en masa, que un líquido entra a un gas, hay una energía. El líquido no se transforma inmediatamente en gas. Hay una interfase donde el gas cambia. Entonces, básicamente, esos cambios que se tienen son por discontinuidades. Entonces, básicamente, esto es lo que tratamos de reflejar en ese libro. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas curvaturas, puede ser en geometrías paralelas, que son las más sencillas, o sea, en una rendija, pueden ser en cilindros, y aquí están varios de los trabajos donde nos estamos basando para entender este tipo de sistemas. Por ejemplo, Karen, que está por ahí, va a entender que esto es un oscilador armónico. Y esto sería la parte forzada del oscilador armónico. Acuérdense que el oscilador armónico tiene esta forma, ¿no? Que es la segunda derivada de la posición, tiene una frecuencia natural y tiene esto igual a cero. Cuando tiene disipación, le ponemos aquí el efecto de la viscosidad, de la resistencia al aire o al fluido, y cuando es forzado es que hay una fuerza que está haciendo que este oscilador cambie su posición. Entonces, básicamente lo que estamos aquí estudiando es Newton, de la mecánica clásica. Acuérdense que Newton es el padre de la mecánica clásica y que habla de los absolutos. Sistema de referencia absoluto inercial. El tiempo es absoluto, la posición es absoluta, todo es absoluto. Después eso se contradijo cuando empezaron a estudiar el efecto de la relatividad general y la relatividad restringida. Entonces eso cambió.
Entonces, aquí es donde nosotros tenemos varias configuraciones. Hemos estudiado en el grupo varias configuraciones mecánicas. Aquí está, por ejemplo, el modelo de Maxwell, que es un modelo que está en serie, que no distingue el fluido. El resorte está pegadito al fluido, aquí está. Pero hay otros modelos donde está el modelo de Kelvin Boyd, donde separamos las contribuciones, son separadas. En este caso, ¿cómo podríamos ver eso? Pues porque tendremos una membrana que no tiene que ver nada con los fluidos que la rodean. Entonces, la configuración más exacta para esto es esta parte. Es este modelo de Kelvin Boyd, porque son sistemas independientes. En el modelo de Maxwell, lo que hemos estudiado es que es un resorte que está pegadito al fluido, que no se puede separar ahí. Entonces, por eso se llaman fluidos viscoelásticos. Les comento que esta parte estuve discutiéndola mucho con el doctor Fausto porque había muchas dudas en mi cabeza de cómo podría yo explicar esto hasta que llegamos a esta parte. Bueno, entonces, aquí tenemos el efecto del solvente para Nadia, para el trifundio. Aquí está básicamente lo que estamos aquí es con el modelo de Jeffrey, que es un modelo que acopla en serie el solvente y una parte de Maxwell. Es decir, que tenemos aquí el modelo de Maxwell y aquí tenemos el solvente. Entonces, esto es lo que están haciendo mis estudiantes en la parte o nuestros estudiantes, en la parte de la no monotonía de las curvas resonantes que estamos trabajando. Entonces, pues básicamente hay problemas muy, muy difíciles que estamos abarcando, difíciles en el sentido complejos, que tiene que ver con flujo electroosmótico, que lo está haciendo Moisés, lo está haciendo su compañero Hipólito, que están en esa parte, que son de fuerzas electroosmóticas, porque esto está inmerso en iones. No podemos separar esto. El problema de esta cuestión, que yo me equivoqué cuando presenté el seminario, es que le digo al doctor y a la gente que estaba ahí, que son gente, digamos, de LACNIO, que son revistas muy fuertes, le digo, yo quiero poner una contribución electroosmótica, estamos preparando un artículo, el doctor Fausto y yo, electroosmótica, de esto en la ecuación de la membrana. Pero el problema es que cuando la membrana cambia su curvatura, se polariza, es decir, adquiere carga. Entonces, si está en un medio que tiene carga, esto crea confusión si nada más se puede añadir o no. Cuando cambiamos la curvatura, se polariza y al polarizarse adquiere carga a la superficie y al adquirir carga no es tan fácil la interacción con el medio. Entonces ahí me criticaron y me pambasearon y pues ni modo, hay que trabajar más. Entonces, básicamente lo que tenemos es este tipo de sistemas y pasamos unas curvas y después comentamos algunas cuestiones. Aquí tenemos esta membrana en fases viscoelásticas, lo que está haciendo su compañera Estefanía. Aquí está. Esta membrana lo que hace es empezar a oscilar y crea transferencia de movimiento a esta fase y a esta fase. Lo que queremos es ver cuáles son las condiciones para que una persona escuche. Entonces, el modelado matemático, ustedes ya lo han visto en muchas de las clases que impartimos aquí en la FES, es la ecuación de conservación de masa sin reacción química, siempre. La ecuación del balance, que es la segunda forma de Cauchy. El tensor de esfuerzos, que tiene esta parte donde la presión yo la estoy igualando con las componentes eléctricas. La transferencia de momento por la diada, y aquí está la parte reológica. Puede ser newtoniano, puede ser indícido, puede ser viscoelástico, y aquí están las fuerzas de bulto. Es importante ver que esta ecuación tiene fuerzas de bulto, volumétricas y superficiales, y tenemos la elasticidad de la membrana. Tenemos el flujo que se induce porque la membrana está oscilando, crea un flujo y está ligada a través de la rapidez con la que la membrana induce ese flujo volumétrico. Y aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo construimos este tipo de sistemas? Que vamos a encontrar una ecuación en la que estamos trabajando juntos. Esta fase que está aquí, la vamos a suponer que es la fase que está a la derecha del right, la fase que está a la izquierda, y tenemos la contribución de la membrana. Y esta ecuación es general. Tenemos un fluido viscoelástico aquí de Maxwell, un fluido viscoelástico, y tenemos aquí el sólido de Hooke.
Esta membrana, pues simplemente es un sólido elástico. Cuando nosotros combinamos esa ecuación, llegamos a un modelo que es el modelo que hemos estado trabajando en el grupo, considerando sin elasticidad de la membrana, solamente las fases viscoelásticas. Es lo que está estudiando su compañera Itzel. Este operador es un operador que depende de las derivadas temporales, y esto es la ecuación más general que estamos trabajando, que involucra dos fases viscoelásticas o dos fases líquidas termodinámicas y una membrana, un sólido que se está deformando. Y esta es una ecuación que tiene que ver con variantes de los modelos de Kelvin-Boyd. Kelvin-Boyd, que eso es algo que me explicó muy bien el doctor Fausto y Luis Antonio. Entonces, si nosotros ponemos las condiciones dinámicas, obtenemos ya los balances, que esto lo reconoce Karen, lo reconocen todos los del grupo, que es una ecuación de Darcy modificada, ¿no? Entonces, este parámetro beta tiene que ver con la inercia, tiene que ver con la frecuencia y con el operador fluidez que estamos manejando en el libro del cual les estoy comentando. Tenemos que la velocidad en la interfaz es cero y tenemos una condición de simetría del flujo. Cuando nosotros combinamos eso y hacemos adimensionar las variables, obtenemos un espacio paramétrico que nos describe la física de este sistema. Por ejemplo, tenemos aquí la viscosidad total de bulto, la viscosidad de las dos fases. Tenemos aquí del lado derecho la elasticidad de la membrana y tenemos las fases viscoelásticas. Si no hay esta membrana, nosotros vamos a tener solamente este rectángulo que está aquí, y es lo que está trabajando Derian, Emanuel, está trabajando también su compañera Itzel, están trabajando varios del grupo. Entonces, lo que está haciendo aquí su compañera Estefanía Yael es ver que en este punto la membrana es deformable, por eso puse esta mariposa, pero cuando la elasticidad es máxima tenemos un sólido, no se deforma, no es un sólido Hookeano. La máxima viscosidad nos permite tener la máxima disipación. Si disipa, tiene que haber fricción para que esa energía se transforme en que se amplifique el sonido. Cuando nosotros tenemos un sistema muy viscoso de un fluido, cuando el fluido interactúa con él mismo, hay fricción y se calienta el fluido por efecto de la disipación, y esa energía es irreversible, pero esa energía la utilizan las membranas timpánicas para que pueda amplificar el sonido. Y aquí, en esta parte, en el último esquema, tenemos la memoria, que es la interacción polímero-polímero que está utilizando Itzel y Emanuel y Derian. Esto es interacción polímero-polímero. Viscosidad, elasticidad de la membrana y las interacciones polímero-polímero. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? En el libro, lo que estamos trabajando es esta caja mágica que dice, aquí tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Y este caballero, este señor, es el que me va a decir cómo se comportan esas dos. Tenemos una serie de ecuaciones que nos van a permitir encontrar la función de transferencia séptimo semestre de la carrera, octavo semestre. Entonces, aquí está la parte de la relajación y aquí está el número de Débora. El número de Débora tiene que ver básicamente tiene que ver con la viscoelasticidad del material. Entonces, también hay una función de transferencia que habla del líquido y la pared, o sea, el esfuerzo en la pared y el líquido, y la otra es líquido con flujo volumétrico o líquido con la variable que vayamos a medir. Entonces, bueno, ok, ya está. Entonces, básicamente, ¿cuál es el punto de todo el libro? Es esta gráfica. Esta gráfica tenemos en el eje de las X, la frecuencia, en el eje de la Y, la función de transferencia. Y me decía Fausto, es que es el doctor Fausto me comentaba, es muy difícil entenderlo así. La función de transferencia involucra la variable de entrada, o sea, es esto, la variable de entrada que sería el gradiente de presión y el flujo, pero los dos dependen de la frecuencia. Entonces, si yo tengo aquí
un intervalo de frecuencias. Cuando yo selecciono una frecuencia y la sustituyo acá, el valor del gradiente va a tener un cierto valor, digamos K. Cuando esta frecuencia se sustituye aquí en el flujo, va a tener un cierto valor K. Y este valor K va a ser igual a 1 cuando es constante. Aquí el valor es constante. Los dos son iguales. Pero para una cierta frecuencia característica, esta, por ejemplo, el sistema adquiere la máxima diferencia entre el gradiente de presión y el flujo. Es la máxima respuesta, es lo que le decía yo a Estefanía, es la máxima respuesta, no es aumento, es máxima respuesta entre el gradiente de presión y el flujo. Y eso quiere decir que de alguna manera el gradiente de presión se minimiza y al ser mínimo esto, aumenta o tiene la mayor respuesta con el flujo volumétrico. Pero curiosamente, esta frecuencia tiene que ver con el inverso del tiempo reométrico, el tiempo del material. Entonces, cuando la frecuencia del proceso es igual a la frecuencia del material, las dos se unen y se obtiene la resonancia del sistema. Es el punto en donde la frecuencia externa se empata con la frecuencia natural del material. Y después, esta cascada o tren de picos secundarios tiene que ver con los otros tiempos característicos o tiempos del material, pero ya es menos. Entonces, de alguna manera, aquí estamos seleccionando el punto. Esto es a lo que vamos, la máxima respuesta. ¿Ok? Se aplica a sistemas miscelares, a medios porosos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la función del esfuerzo y la frecuencia es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros juntamos esas dos curvas? Tenemos aquí la función de transferencia, aquí tenemos la función de transferencia del esfuerzo y la función del flujo. Cuando nosotros partimos del inicio, a ver si está aquí, ajá, aquí, esta es la que yo quiero. Cuando nosotros estamos en este punto, este negro, es lo mismo que tenemos aquí en este punto, y es esto, con lo que partimos. Cuando nosotros llegamos a la máxima resonancia, tanto de la función de transferencia del gradiente y el flujo, y la función de transferencia de la pared y el líquido, tenemos este punto verde que es la máxima resonancia. Curiosamente, es este que está aquí. Y cuando empezamos el tren de picos a bajar, nosotros tenemos esta transición hasta este punto verde, que sería esto, y todas estas partes tienen que ver con las oscilaciones secundarias. Esto tendría que ser como una huella digital del sistema que estamos trabajando. Tenemos las dos resonancias y cuando quitamos la frecuencia, lo que nosotros tenemos son los patrones que siguen esas, son como las curvas de nivel que estamos trabajando ahí. Y esto es una huella digital para cada fluido. Por ejemplo, una persona que tiene alto colesterol tendrá un patrón de esta naturaleza. Cuando tienen menos colesterol, tendrán un patrón de esta naturaleza, pero está oscilando. Cuando tienen, por ejemplo, ahorita que acaba de sacar el profesor Fausto, el profesor Luis, Medina, la maestra dio un artículo en Physical Fluids de gentes con cirrosis hepática, cirrosis, perdón, tendría otro patrón de flujo. Lo que estamos haciendo es tratando de caracterizar cuál sería la respuesta dinámica de esos sistemas. Entonces, tenemos estas respuestas que son como los ciclos de Poincaré, que tienen que ver con caos. Entonces, aquí tienen que ver con la parte real, la parte imaginaria. Entonces, las conclusiones que vamos a dar de este sistema es lo siguiente. Llámese como se llame, flexoelectricidad, gradiente de presión, digamos, el estudio en medios porosos, tenemos que tener una motivación, y la motivación en la FES Zaragoza pues es todo lo que nos rodea, que son odontología, medicina, UFB, todos los problemas en la industria. Tenemos que hacer modelos matemáticos que nos permitan predecir qué va a pasar. Nosotros somos como magos, ¿qué va a pasar? Pero con matemáticas. ¿Qué vamos a utilizar? Ecuaciones teóricas que son
la ecuación de continuidad, las ecuaciones de balance, que son simplemente la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo. ¿Qué vamos a obtener? Cantidades medibles como el flujo volumétrico. No podemos obtener otras cosas. Siempre es ¿qué controlamos? Temperatura, flujos, temperaturas, flujos, presiones. ¿Qué obtenemos? La respuesta de esos sistemas. En este caso podemos obtener, por ejemplo, para Estefanía, curvatura, flujo, Yael, curvatura, flujo, Itzel, Derian, Emanuel, el efecto de la función de transferencia y el flujo volumétrico. Su compañera, María de los Ángeles Moreno, Camacho, perdón, saludos, va a obtener del láser, obtiene la temperatura promedio. De sus compañeros Hipólito y todo, van a obtener el flujo de un sistema electroosmótico, etcétera. Entonces, todo eso es lo que vamos a obtener de esta parte. Y lo que vamos a utilizar es en sistemas biológicos, porque los sistemas biológicos son biosustentables, son eco-friendly, tienen energías verdes, y lo que vamos a utilizar es esta información para crear o para entender cómo son los nuevos materiales. De eso versa el libro que estamos trabajando ahorita, y básicamente aprovecho ya nada más para comentar, pues, aquí están parte de los trabajos que estamos haciendo, muchos se están basando en estos artículos. Aquí está la dinámica del sistema, aquí están algunas resonancias que está estudiando Karen, y bueno, eso es lo que tenemos, y bueno, básicamente lo que yo les quiero comentar es que tenemos una variable de entrada, una variable de salida, y hay algo en medio que se llama función de transferencia, que nos va a permitir ver cómo se comporta uno y cómo se comporta otro. Y es una de las cuestiones que estudiamos en mecánica clásica en el oscilador armónico. Otros van a tener otros patrones de flujo. Por ejemplo, Andrés, que está ahí, saludos Andrés, va a tener un gradiente eléctrico, y lo que va a hacer es encontrar el flujo de un líquido newtoniano, y ahorita en la segunda etapa de su tesis es un líquido de Maxwell viscoelástico no lineal. Entonces, Nadia va a estar estudiando lo que es el efecto del solvente, interacción solvente-polímero. Trifundio va a estudiar el efecto de la fricción, de la disipación con solvente. Estefanía va a estudiar la parte de digamos, este modelo electrológico junto con Yael. Entonces, varios de ustedes van a estar haciendo esta parte. Por ejemplo, Karen, ella está muy metida en cuestiones de mecánica clásica lineal en el sentido de bajas deformaciones, resonancia en tubos inelásticos, y en el artículo que vamos a proponer son elásticos. Ángeles va a estar estudiando, bueno, María de los Ángeles Camacho va a estar estudiando lo del efecto de un láser y el efecto de la temperatura promedio. Eso tiene que ver mucho con los catéteres, y es un proyecto que se tiene con la Universidad de McGill, que tiene que ver con tratamientos antimicóticos, pero es algo bastante complicado, pero nosotros lo vamos a atacar desde este punto de la ingeniería. Saludo a la maestra María Guadalupe, que está por ahí, a Said, que estuvo ahí en masa con nosotros. Entonces, pues bueno, ahí está Dafne también, que al rato que tiene que sacar 10 ahí en masa. Entonces, pues bueno, básicamente es lo que queremos. ¿Y para qué es todo esto? Primero quiero agradecer todo el apoyo que se nos ha dado al grupo, agradecer al profesor Fausto, todas desde que era estudiante de maestría, todas sus atenciones. Él fue como mi mentor ahí en el doctorado. Después ya me fui a Canadá. Bueno, más bien no, como fue mi mentor en el doctorado, también al profesor Luis, que le he aprendido mucho, a la maestra Dominga, que yo siempre lo digo, es como mi ángel guardián, muy agradecido a la familia con ella. Y pues queremos hacer un posgrado. Este posgrado es lo que yo voy a proponer y va a ser el proyecto de mi vida. Este proyecto es traer un posgrado a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, pero en Ingeniería Química, hacer la maestría y el doctorado, y lo vamos a proponer en este año. No importa las veces que me digan que no, son las veces que me voy a levantar y van a ser sí. Como me decía un amigo chino, sí, Genguan, te dicen 7 y te paras 8, ¿no? Te dicen 7 y te paras 8 para volver a intentarlo, ¿no? Entonces lo vamos a traer a la FES Zaragoza para que tengamos alumnos de maestría y doctorado, y que se vayan que estén aquí, que se puedan ir al extranjero a hacer sus
sus estancias. Todos ustedes tienen la posibilidad de hacer intercambios en la UNAM. Por favor, no desaprovechen la oportunidad que es viajar a otro país, conocer otras culturas, pero tienen que esforzarse, tienen que trabajar constantemente y no perder la motivación, no perder la motivación. Es importante tener la disciplina, la motivación para concluir las cosas, para concluir eso. Muchos de ustedes ya se van a titular, por ejemplo, ya Estefanía ya tiene su tesis, entonces ya está lista y todos ustedes van a estar ahí. Nadia está en eso, todos los que están en este punto, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte, básicamente es lo que le queríamos presentar a la comunidad. También agradecemos el apoyo en las votaciones, en todo lo que fue lo del Consejo Técnico, y lo que queremos es abrirnos, exponernos, que no estemos en el anonimato, que estemos siempre exponiendo y llevando la FES Zaragoza a cualquier parte del mundo. A mí no me importa que me vaya bien, me vaya mal en un seminario, que me pambaceen, que me digan esto, no me importa. ¿Por qué? Porque siempre los voy representando a ustedes y esa es la fuerza que yo siempre tengo. Así que me voy a equivocar mucho, no sé mucho, pero siempre trataré de mejorar para ustedes y por ustedes. Pues yo es lo que les quería comentar y pues muchísimas gracias, estamos abiertos a cualquier pregunta y siempre siéntanse en su casa, que es Zaragoza, esperemos regresar pronto, y a este es su espacio que es creado por el profesor Fausto y apoyado por la maestra Dominga, la maestra Guadalupe, obviamente Luis, que Luis es un baluarte ahí del laboratorio, y todos los colaboradores externos, la maestra Diola, el profesor Luis Medina, todos nuestros colaboradores y por supuesto el señor director que también participó en este libro y va a participar en todos los que vengan, que son bastantes. Bueno, gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Edson su participación. Cualquier duda, comentario, crítica se acepta sobre su presentación o sobre el libro. Por favor, levanten la mano o coméntenos en el chat. Me gustaría comenzar a mí en esta ocasión. Pues, Edson, muchas gracias. Yo nada más como aquí hay alumnos de todos los semestres, pues yo te preguntaría, este libro y algunos más que vas a sacar, ¿a qué materias estarías apoyando de la carrera con estos materiales? Bueno, básicamente estaríamos reforzando Matemáticas 2, que es ecuaciones diferenciales, fenómenos de transporte, transferencia de masa que ahí es algo que voy a trabajar con esta Dafne en reacciones que tiene que ver oscilatorias y también algo de sangre. Séptimo, octavo en dinámica y control de procesos y también puede ser en reactores. Y por supuesto, temas selectos como son polímeros, biología y fenómenos de transporte avanzados. Porque casi todos los alumnos que están en el grupo están haciendo temas de maestría. El de Estefanía va a ser publicable, el de Itzel va a ser publicable, tienen que ser publicable, el de Andrés, todos los que están aquí, Nadia, todos, ¿sí? A esas materias. Gracias. Y una más, con respecto a este proyecto de la maestría del doctorado en Ingeniería Química, sobre el cual hemos venido platicando, tú y yo, y bueno, nuestros colaboradores, la necesidad. ¿Por qué? Para que sepan los alumnos, ¿por qué es necesario tener un posgrado propio en la carrera si ya hay muchos posgrados en la UNAM? No nada más de Ingeniería Química, sino de otras materias, de ingenierías en general. Ajá. ¿Cuál dirías tú que es la necesidad de tener un posgrado en nuestra carrera? La primera es exponernos, salir del ostracismo que decía mi padre, exponernos y mejorar. Una persona que se expone, que demuestra su trabajo, siempre va a recibir críticas y esas críticas las vamos a aprovechar y construir a mejores estudiantes. Segundo, ningún posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el plus que nosotros tenemos, que estamos rodeados de ciencias médicas, biológicas, odontológicas, y eso es inspiración para que nosotros podamos trabajar el posgrado en bioingeniería, maestría y doctorado.
somos únicos porque somos una carrera de ingeniería química que estamos rodeados de muchos ejemplos donde se pueden aplicar los conceptos de ingeniería química, no solo a las cuestiones tradicionales. Y segundo, yo he visto, porque te digo, esta idea fue tuya, y de hecho la idea del posgrado, así como se ha canalizado, fue tuya aquí comiendo China, comiendo aquí en el PF Chang, me dijiste, debe ser en este enfoque. ¿Por qué? Porque yo he visto que los estudiantes cuando presentan aquí sus pláticas son unos antes y después, porque eso les da confianza a no tener miedo de equivocarse. Bienvenido a las equivocaciones. No pasa nada, no pasa nada. Me acuerdo que hay un estudiante en masa que me decía, es que no soy tan buena y ahorita es de las mejores, Daphne. Así es. Y eso no quiere decir que no sean buenos. Al contrario, los mejores estudiantes de la UNAM están aquí en Zaragoza. Hay que aprovecharlos y hay que impulsarlos. Yo he visto cambios fantásticos. Entonces, lo que yo quiero es que se expongan, que salgan de este ostracismo y que sean los mejores, no por competir con otros, para ustedes mismos. No me importan los demás, les deseo a todos los demás lo mejor. Me interesan los estudiantes de la FES. Y ahí está Karen, de transferencia, de transporte. También gracias y excelente estudiante. Eso sería, exponernos. Sí, muchas gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Luis. Adelante. Sí, doctor, gracias. Pues bueno, doctor Emilio, primero felicitarlo por todas las líneas de investigación a las que está al frente junto con el doctor Fausto. En segundo, por tratar estos temas que son complicados. Siendo honestos, aún teniendo maestría y doctorado, pues estos temas siempre tienden a ser un poco más difíciles de lo que parecen, o mucho más difíciles de lo que son, o parecen. Entonces, pues le agradezco en ese sentido, primero que me haya aceptado en el equipo, en trabajar con ustedes. Ustedes siempre han tratado temas muy interesantes, que se me hacen muy interesantes. Y segundo, doctor, es ya que se hizo este libro de fenómenos de transporte y de reología, ¿cuál sería el siguiente paso para generar un libro relacionado igual con estos dos caminos? Pero, digamos, algo que sea novedoso para plasmarlo en un libro. Por ejemplo, reología no lineal, tal vez, con fenómenos de transporte. Gracias, doctor. Ya tuve que apagar la cámara para escuchar un poquito mejor. Mira, ahorita nosotros tenemos una serie de libros que vamos a ir sacando porque necesitamos que todo el material, o sea, que estamos construyendo se plasme en libros. El segundo libro que se puede sacar es el de reología, que es algo clásico. El tercero que vamos a trabajar es uno de membranas flexoeléctricas tipo cristales líquidos, que es importante tener esa cuestión. Pero se puede sacar en transferencia de momentum, transferencia de energía, transferencia de masa y con ciertos temas selectos. Entonces, la idea es tener un banco de libros que ya los estamos trabajando. Entonces, pues vamos a sacar, espero que sean, sobre todo que sirvan a la comunidad para que vean los enfoques y que vean, por ejemplo, si tú eres experto en COMSOL, que lo eres, es experto en análisis numérico, pues entonces que se vea plasmado para los estudiantes. Si yo soy experto en métodos perturbativos, que se vea, bueno, experto en ese sentido porque se dice así, es sacar eso. Por ejemplo, ahorita con la maestra Domínguez estamos trabajando con problemas de flujo. Con el doctor Fausto me parece hasta un insulto, perdón por la palabra así tan fuerte, que teniendo al mejor reómetra de México, no podamos tener un libro de reometría de fluidos complejos con el doctor Fausto, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. La idea es sacar libros que ayuden a la comunidad. ¿Cuántos? Vamos a estar trabajando con eso, pero tenemos la idea, yo tengo la idea, y esto, de acuerdo que me lo decía mi papá, saca un libro, y le decía, yo no, ¿para qué? Sí sirven porque nos exponemos, y aunque tengan errores, va a llegar una persona y dice, qué mal libro, qué bueno, que escriba él el suyo y que nos ayude y contribuya en esa cuestión. No hay nada de malo en exponerse y mejorar.
Nosotros somos doctores, pero la definición de un doctor, desde mi punto de vista, es un ingeniero químico que no se da por vencido. Esa es la definición de un doctor. Es un ingeniero químico que jamás se da por vencido. Entonces, estamos en eso y pues esperemos sacar, yo tengo en mente, como siempre en mi mente, tengo pensado sacar 10 libros. Sí, gracias, doctor. Más de 10. Entonces, una vamos pregunta, trabajando con el segundo, el tercero. ¿Qué pasó? Adelante, una pregunta maestra. más. ¿Podría decirse que este libro será como una guía para introducir a los alumnos de la FES Zaragoza para que contribuyan más y hagan sus tesis, sus servicios sociales, a que sea para ellos pues una motivación más grande para que se queden a hacer sus tesis, servicios sociales y maestrías y posiblemente doctorados en el futuro? Pues, ¿Podría ser como una bueno, guía para ¿sí se escucha? introducirlos, Perdón. una motivación? Sí, por supuesto, maestra. Mira, ahí está la maestra. O sea, la cuestión es, el mensaje es muy claro para ella. Ok, pues muchas gracias. Gracias, maestra Dominga. Está la doctora María Guadalupe Salinas levantando la mano. Adelante, doctora. Hola, sí me escucho, ¿verdad? Pues Sí. agradecer en primer lugar la apertura del grupo de reología y de fenómenos de transporte y de reología que me han permitido participar con ustedes y compartir el espacio. Y felicitarlos por este libro. Creo que todo, desde un artículo en español hasta este tipo de trabajo, siempre implica mucho trabajo. Horas de dedicación, estar depurando información, además de, pues, como bien lo dice el doctor Emilio, pues, el manifestar y expresar toda esta información que yo creo que también uno de los principales objetivos es el transmitir a los estudiantes como lo hacen ustedes de una forma clara. Entonces, mi felicitación para todos ustedes por este libro. Si en algún momento les puedo contribuir con algo, pues será... Así debe de ser, ¿eh? Ya estamos esperando el de fitorremediación. Sí, ya estamos en eso, maestra. En poco tiempo tenemos por ahí, yo tengo también un libro que tenemos atorado con esto del ISBN, pero esperemos que ya en los próximos días esté listo. Pero, pues, muchas felicidades y nada más como un poco de curiosidad y para reafirmar esto, ¿cuál sería el conocimiento básico? ¿Sería ecuaciones diferenciales para arrancar en esto de fenómenos de transporte? Y gracias. Sí, el conocimiento básico sería, pues básicamente separación de variables, o sea, ecuaciones diferenciales, digamos, un curso normal, ecuaciones diferenciales y transformada de Laplace, que sería esa cuestión, pero el libro está autocontenido, están todos los pasos y se puede ir siguiendo poco a poco. Sobre todo para ir practicando eso, pero no son matemáticas tan elevadas, pero sí son un poco tediosas en los cálculos, pero se pueden trabajar. Cualquiera de los estudiantes que está con nosotros, cualquiera, lo sabe. Estefanía, Nadia, Dafne, que va a estar con nosotros, Hipólito, todos, no se diga Karen. Karen, le gustó mucho este tema de mecánica clásica y caos. Muy bien, gracias y felicidades. Gracias, gracias. Ahí está Fernando también, ahí está Fernando González. No sé. Ahí Estefanía parece que levantó la mano. Levante. Adelante, Estefanía, por hola. favor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Edson. Yo primeramente quiero felicitarlo a todo el grupo, a usted y a todo el grupo de fenómenos de transporte y reología. Bueno, este libro la verdad me parece muy bueno con respecto a que se junta mucha información en la que se ha estado trabajando. Entonces, me parece como un gran apoyo a la carrera y a las materias que usted mencionó, porque de ahí podemos nosotros o los alumnos de esos semestres
sacar temas de aplicación para estudiar los temas de fenómenos de transporte, matemáticas. Entonces, eso es un apoyo muy fuerte. Y también para que se den cuenta que también hay temas de aplicación que no solamente son en la industria, sino también en la biología, como usted lo mencionó en la bioingeniería. Y Perfecto. bueno, quiero agradecerle por permitirme estudiar todo esto con usted y colaborar en lo posible. Y sobre una duda, ¿el posgrado que usted quiere desempeñar en la facultad es en general sobre ingeniería química o se llamaría bioingeniería? No, eso es sobre ingeniería química, pero le llamamos de esa manera porque nos vamos a inspirar en problemas que no solamente tengan que ver con sistemas biológicos, sino es problemas, por ejemplo, de dinámica, de procesos, de fenómenos en general. Pero ¿cuál es nuestro distintivo? Estamos inspirados en problemas biológicos, pero no necesariamente se tiene que orientar hacia algo biológico, sino que tomamos inspiración en esos sistemas y el posgrado es en ingeniería química, pero con nuestro distintivo de la aplicación en sistemas de bioingeniería, es decir, que es un posgrado que va a ser parte del sistema que está en la UNAM. Acuérdate que en la UNAM hay un posgrado general, maestría y doctorado. Maestría y doctorado en ingeniería, y hay varias sedes, sede materiales, sede del Instituto de Física, sede esto. Nosotros vamos a ser invitados primero a unirnos a ese posgrado y después vamos a ser sede, pero va a tener ese distintivo, como materiales tiene su distintivo, ingeniería tiene su distintivo, la FES Zaragoza tiene su distintivo, ¿ok? Pero tú vas a poder tomar clases en todas las sedes, como es el posgrado de la UNAM, ¿ok? Y hacer cualquier tema. Sí, recuerden que, por ejemplo, en la facultad, en CEU, en la Facultad de Química, pues ya hay un posgrado en Ingeniería Química, pero tiene varias áreas, ¿no? Por ejemplo, puede ser en polímeros, en procesos, y entonces nosotros tenemos que proponer un posgrado que sea alternativo, o sea, que no sea igual a lo que ya existe. Tenemos que tener algún distintivo y pues debe estar basado principalmente en nuestras líneas de investigación. Y recuerden que ahorita solo tenemos 2 en la carrera, 2 líneas de investigación. Esperamos que a futuro tengamos más, pero por el momento pues está enfocado en esa dirección el posgrado. Nuevamente les agradecemos su presencia, ya se nos acabó el tiempo. Los esperamos la siguiente semana, el viernes al mediodía como siempre, y esperamos que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Todos. Hasta luego, gracias. Gracias por asistir. Nos vemos. Bye. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias a usted, profe.